Entonces, como les comentaba ayer, pues hoy nos queda analizar todos los datos o todas las muestras que ya tenemos fijadas ahí en el laboratorio. Y la técnica que vamos a utilizar para analizar pues es citometría de flujo. Entonces, pues obviamente necesitamos saber un poquito, sobre todo los que no tienen que no han trabajado con citometría de flujo, pues hay que conocer los principios básicos y además también conocer el equipo con el que vamos a trabajar el día de hoy. Y sobre todo las aplicaciones en cáncer, ¿no? Bueno, entonces, la citometría de flujo es una técnica que primero necesitamos una suspensión celular, es decir, las células individuales para poder trabajar en este equipo. Entonces, una vez que las células son transportadas, las células entonces son transportadas hasta llegar a donde las va a detectar el láser. Cuando el láser incide a la célula y esta célula tiene un marcaje fluorescente, entonces va a emitir fluorescencia. Esa fluorescencia va a ser detectada por fotodetectores, casi no se ve el puntero, ¿verdad? Y después transportadas a un sistema electrónico que es donde nosotros ya lo vamos a poder visualizar como puntitos, ¿no? Tal cual como puntitos en la computadora. Entonces, para acá. ¿Qué es lo que podemos evaluar en una célula? Primero, si nosotros no tuviéramos estos marcadores fluorescentes, entonces nosotros sin problemas podríamos identificar poblaciones celulares gracias a la diferente granularidad que tiene cada tipo celular y el tamaño, ¿no? Entonces, de esta manera ya podemos identificar algunos tipos celulares. Entonces, si nosotros además añadimos moléculas fluorescentes, pues vamos a poder determinar muchos más parámetros. Entonces, tenemos que esta técnica de citometría de flujo es multiparamétrica. ¿Cómo podemos identificar, cómo podemos colocar estos fluorocromos? Bueno, algunos fluorocromos van a ser moléculas fluorescentes que se adhieren, por ejemplo, al ADN, ya sea que se intercalen o se unan algunas estructuras del ADN. Pero además nosotros necesitamos, cuando el fluorocromo no se une por sí solo a la célula, pues necesitamos unirlo a los antígenos específicos. Y esto lo hacemos a través de anticuerpos. Los anticuerpos y el fluorocromo tienen que ir unidos de manera covalente. Bien, entonces, todos los citómetros de flujo tienen tres sistemas principales. El sistema de fluidos, que es el que va a transportar la muestra hasta el láser, el sistema óptico, que se conforma de láser, espejos, filtros, los fotodetectores, y el sistema electrónico, que es el que nos va a transmitir la señal al software. Entonces, este es el sistema de fluidos. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona gracias a la propiedad hidrodinámica que trabaja con presiones de fluidos. Entonces, recordemos como cuando un río va entrando hacia el mar, cómo es que se forma, cómo es que va entrando el río hacia el mar, se forma justamente un canalito, ¿no? A través del mar. Entonces, esta misma propiedad aerodinámica es la que utiliza el citómetro de flujo para inyectar la muestra al sistema de fluido que está todo el tiempo transportando, circulando en el citómetro. Entonces, una vez que la jeringa lo inyecta aquí, o la tubería lo inyecta aquí, es que no se ve, disculpen, me voy a tener que acercar. Cuando lo inyecta aquí, es tan delgado, o se hace tan delgado por la presión que lleva, que entonces las células comienzan a pasar de manera individual. Entonces, si se fijan, todos los citómetros de flujo van a tener que lo podemos transportar de manera baja, media o alta, el flujo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Si yo aumento el flujo, ¿qué es lo que va a pasar con la inyección de la muestra? Esta sería la tasa más baja. Y vean, las células están... Perdón, esta imagen en realidad sería como al revés, ¿no? O sea, si la voltean. Pero entonces las letras iban a quedar al revés, no se confundan con eso. La muestra se inyecta hacia abajo. Bien, entonces, si se fijan ahí, las células están pasando individualmente, es la presión más baja o el flujo más bajo. Si yo aumento el flujo, entonces las células van a pasar más rápido, sí, pero vean cómo se va a abrir el canal o la inyección se va a abrir y entonces eso va a hacer
que pasen sí más rápido, pero van a pasar más células al mismo tiempo. Entonces, esto puede hacer que el citómetro detecte, o más bien detecte una célula y la que estaba de este lado ya no la alcanza a detectar. Cuando nosotros estamos evaluando parámetros o células muy raras, necesitamos trabajar con flujos muy bajos para asegurarnos que la señal que estamos detectando sea de una sola célula. Cuando trabajamos con parámetros más gruesos como muerte celular, podemos trabajar con presiones más altas. ¿Por qué? Porque no nos va a interferir tanto el resultado si trabajamos con presiones más altas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en esto, en cuanto a las presiones, cuando tú ya estás evaluando tus muestras, ya ven que nosotros hay diferentes dot plot, hay un dot plot que es como un pico, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos evaluar el coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación nos va a indicar qué tanto se están dispersando los resultados de una media, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con presiones bajas, nuestro coeficiente de variación va a ser muy bajo. Bien, algo muy importante de los citómetros de flujo y en lo que se destaca el citómetro de flujo con el que vamos a trabajar el día de hoy es cómo toman las muestras. Eso ya lo platicábamos el día de ayer, les comentaba que muchos citómetros tú pones el tubito, lo sube a un sistema donde va a jalar la muestra, o bien tú lo embonas a la aguja que lo va a tomar. Entonces, el citómetro con el que vamos a trabajar el día de hoy no. Tú pones el tubo y la aguja es la que se mueve para tomar la muestra, ¿sale? Otra ventaja, o yo lo veo como una gran ventaja, ustedes me dirán después, es que tú puedes decirle al citómetro, solamente tómame 50 microlitros de mis 200 microlitros que tengo de muestra ahí. Si estoy compensando, me aseguro que no me voy a acabar mi muestra, solamente me voy a acabar los 50 microlitros que el equipo tomó, ¿sale? Entonces, eso es una gran ventaja porque me hace trabajar con un poco de menos presión y evita que se me acabe totalmente la muestra. Bien, existen 3 diferentes velocidades, como les comentaba, es a 25, 50 y 100 microlitros por minuto. Una tiene una tasa máxima de eventos de 15.000 eventos por segundo. Y bueno, tiene una unidad de enriquecimiento, que es la que platicábamos también el día de ayer. Esa unidad de enriquecimiento nos funciona para justamente enriquecer células raras y poderlas detectar en el citómetro de flujo. Por ejemplo, cuando queremos ver si podemos detectar células tumorales circulantes en un paciente, esto sería lo más ideal para poder ver si identificamos células tumorales en sangre. Bien, como les comentaba, el sistema óptico entonces está compuesto por los láser, está compuesto por espejos. Los espejos son los que van a ir dirigiendo la señal fluorescente, la que se emite, esa la va a ir dirigiendo hasta llegar a los fotodetectores. También vamos a tener filtros que van a o aceptar o rechazar esa fluorescencia que va a ir transportándose, y los fotodetectores, que son los que van a captar la señal fluorescente y posteriormente pasarla al sistema electrónico. Bien, esta es la configuración del citómetro que vamos a utilizar el día de hoy. El citómetro de flujo tiene 16 canales, tiene 3 láseres, el láser violeta, el láser azul, el violeta y el rojo. Cada láser va a tener diferentes fotodetectores. Les comentaba, hay citómetros de flujo que tienen los mismos láseres y tienen menos fotodetectores o menos canales. Sí los hay, ¿sale? Este citómetro de flujo tiene 3 láser y tiene 16 fotodetectores. Cuando escuchen fotodetectores, cuando escuchen canales, es lo mismo. Se están refiriendo al número de estos fotodetectores que captan la fluorescencia. Entonces, por ejemplo, nosotros en el láser violeta vamos a tener
No, perdón, esta es la configuración del MaxQuant 10. Es decir, este tiene 10 canales solamente. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, este en el violeta tiene 2, que sería violeta 1 y violeta 2. En el azul va a tener azul 1, 2, 3 y 4, y en el rojo va a tener 1 y 2. Y además tienen los fotodetectores para side scatter y forward scatter. En el que nosotros vamos a utilizar tenemos 6 canales más. ¿Vale? Bien, entonces, hablemos un poquito ahora de la dispersión de la luz. Es decir, si nosotros solamente ponemos a la célula sin ninguna tinción fluorescente, entonces nosotros vamos a tener de todas maneras señal. ¿Por qué? Porque la célula tiene autofluorescencia, ¿vale? Entonces, esta autofluorescencia nos va a dar las señales de side scatter y forward scatter. Forward scatter entonces sería la señal que nosotros vamos a observar cuando pasa el láser y lo que se refleja hacia enfrente, es decir, el tamaño de la célula. Uy. Si se fijan, tenemos ejemplos de una pequeña, mediana y grande. Entre más grande está la célula, la señal se va a abrir más, y esa señal es la que sería, o la que se va a ver reflejada como forward scatter. Además, también podemos determinar la autofluorescencia normal que emite una célula por la granularidad que tiene. ¿Sí? Todos los organelos van a reflejar cierta autofluorescencia. Esa autofluorescencia se va a dispersar hacia todos lados. Pero un citómetro de flujo, solamente va a poder detectar, por ejemplo, todos los fotodetectores o la señal que se desprende de la célula del side scatter, solamente va a ser captada por un fotodetector a 90 grados, ¿sale? Es toda esa fluorescencia que sale hacia arriba, esa es la que es detectada y transportada, por eso se llama side scatter. Entonces, como veíamos, si nosotros solamente tenemos estos dos parámetros de tamaño y granularidad, nosotros podemos identificar diferentes tipos de células. Esta, por ejemplo, sería una muestra de sangre periférica, donde podemos observar los eritrocitos. Vean, el forward scatter, que es el más pequeño, el eritrocito, y tiene menos complejidad o menos granularidad. Por lo tanto, siempre lo vamos a encontrar acá abajo. Los linfocitos entonces serían un poco más grandes que los eritrocitos, pero igual no tienen tanta granularidad. Aquí los vamos a encontrar. Posteriormente los monocitos y los granulocitos, que son los que tienen mayor granularidad. Si nosotros evaluamos una línea celular por citometría de flujo, vamos a observar esto: una sola población. ¿Por qué? Porque la línea celular, pues solamente vamos a tener una célula muy heterogénea, ¿no? Heterogénea aparentemente, pero ¿por qué la vemos tan desplazada? Bueno, primero porque la célula tumoral todo el tiempo, algunas van a estar en síntesis, otras van a estar dividiéndose, otras van a estar en diferentes etapas del ciclo celular, y esto nos conlleva a que van a tener diferente tamaño. Por eso es que vamos a observar algunos tipos de líneas celulares de esta manera. Hay otros tipos de líneas celulares que se comportan muy redondos, ¿vale? Muy redonditos. Entonces, eso dependerá de su línea celular, pero en general vemos una población bastante heterogénea. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos esta población acá? Primero, nosotros solamente así de verlo decimos, bueno, está perdiendo tamaño. ¿Por qué está perdiendo tamaño? Porque son células que están pasando a apoptosis, ¿sale? Entonces, cuando veamos así este tipo de poblaciones acá, es porque son células muertas. Bien, entonces, si nosotros además ahora añadimos las moléculas fluorescentes, pues vamos a tener muchísimos parámetros que podemos evaluar. Todos los antígenos que tengamos anticuerpo para la célula, ¿vale? Entonces, estas moléculas, estas etiquetas fluorescentes o estas moléculas fluorescentes son compuestos que al absorber luz van a provocar que un electrón se eleve, ¿sí? Y al momento que se eleve a un nivel más alto de energía, ¿sale? Entonces, al momento que este electrón decae rápidamente, esa energía, o decae rápidamente a su nivel normal en el que estaba, esa energía se va a liberar. Entonces, hay algo muy importante aquí.
Cuando el electrón es excitado, vamos a tener una mayor energía, por lo tanto, la longitud de onda va a ser menor. Cuando se desprende esta energía es menor, por lo tanto, la longitud de onda va a ser mayor. Esto nos lleva entonces a que cada molécula fluorescente va a tener un espectro de excitación que va a ser más bajo, los nanómetros van a ser más bajos que el espectro de emisión. Cada molécula fluorescente tiene un espectro de excitación y un espectro de emisión diferentes, que eso es lo que nosotros vamos a utilizar para elegir los fluorocromos adecuados al momento de diseñar nuestros paneles. Entonces, estas moléculas fluorescentes además las podemos combinar. Hay muchos tipos de moléculas fluorescentes, igual les puedo pasar más información si necesitan, pero bueno. Entonces, estas moléculas fluorescentes, si además nosotros las unimos o las combinamos, por ejemplo, P es una, pero SAI5 y SAI7 son moléculas orgánicas fluorescentes. Entonces, si nosotros unimos esto, ¿qué ventaja nos va a dar? Una, que vamos a poder excitar con el mismo láser, y dos, que vamos a poder detectar la señal con diferente fotodetector. Lo mismo para APC, ustedes, bueno, ya me imagino que ya conocen algunos fluorocromos que han visto así APC 67, APC, diferentes combinaciones. Bien, otra cosa muy importante que tenemos que saber de los fluorocromos es la resolución que tiene cada uno o el brillo. Este brillo es simplemente la diferencia que hay entre el control o la población negativa y la población positiva. Lo que se separa de aquí, esa es la resolución o el brillo que nos tiene que dar un fluorocromo. ¿Por qué es importante esto? Porque cada molécula fluorescente tiene diferente brillo, ¿ok? Entonces, si tú tienes un antígeno que está muy poco expresado en la célula y además le pones un fluorocromo que tiene poco brillo, pues ¿cuándo lo detectas? Entonces lo que tenemos que hacer, y esta es una regla importante en la citometría de flujo, es que con fluorocromos más brillantes, esos se deben de utilizar para antígenos muy escasos en la célula, y para fluorocromos menos brillantes, para antígenos más abundantes. Bien, ahora les comentaba, el fluorocromo con el anticuerpo tiene que ir unido de manera covalente. Ahora, el anticuerpo con el antígeno necesitamos que sea la unión lo más específica posible. Sin embargo, pues no siempre sucede eso, ¿no? Una de las uniones inespecíficas que ocurre es con los receptores Fc en células como, por ejemplo, macrófagos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos trabajando con células del sistema inmune y tenemos macrófagos o monocitos ya activados, entonces eso nos va a dar muchísimo ruido, ¿va? Interacciones inespecíficas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, una es que nosotros agreguemos, por ejemplo, si estamos trabajando con la sangre del ratón, podemos, y obtenemos el suero de la sangre, podemos agregar suero del mismo ratón o del mismo humano, podemos agregar suero fetal bovino o BCA como lo hicimos en la práctica. Entonces, eso va a hacer que se bloqueen estos receptores y tengamos menor pegado inespecífico. Otra solución es, en el mercado ya existen estos anticuerpos que van a tener o no tienen la fracción Fc o la tienen bloqueada, que es en el caso de Miltenyi. Miltenyi tiene anticuerpos ya con la fracción Fc bloqueada y eso te ayuda bastante a tener menos interacciones inespecíficas. Y bueno, la otra es que pues el anticuerpo se puede pegar a todo si tenemos primero un anticuerpo muy malo, y la otra, si nosotros agregamos altas concentraciones del anticuerpo en nuestra muestra, también puede suceder eso. Entonces, si ya hicimos esto de bloquear los receptores Fc y seguimos teniendo mucho pegado inespecífico, entonces hay que hacer una curva de nuestro anticuerpo. Eso es muy importante para bajar también ese pegado inespecífico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar, o cómo es que se han identificado las células hasta el día de hoy? Bueno, todas las células van a tener antígenos, van a tener grupos de diferenciación que se llaman clúster de diferenciación, por eso los conocemos como CD. Entonces, cada estirpe celular va a tener, desde que está en la médula ósea hasta que llega a su etapa madura, va a ir expresando, dejando de expresar,
enriqueciéndose con otros CDs, ¿sí? Todo el tiempo va a ir cambiando estos clústeres de diferenciación. Eso es lo que nos permite a nosotros, por citometría de flujo, ir evaluando o identificando estas diferentes etapas de las células o bien diferentes estirpes celulares. Si se fijan, para las células troncales utilizamos el CD34, cuando la célula comienza a madurar empieza a expresar el CD45 y para cada estirpe celular vamos a tener diferentes marcadores, CD15 para granulocitos, CD14 para monocitos, linfocitos T, el CD3, CD19 para linfocitos B, CD56 para células NK. Entonces, conforme nosotros vamos acercándonos más a la célula de interés, tenemos que ir seleccionando esos grupos de diferenciación, ¿vale? Entonces, bueno, hablemos ahora del sistema electrónico. ¿Cómo es que funciona este sistema electrónico? En realidad pues ya es como el cerebrito del citómetro de flujo, ¿no? Es decir, yo capto todos los fotones que me estás enviando, los convierto de datos analógicos a datos digitalizados y entonces yo ya los puedo observar y además estos datos me los amplifica para que yo ya pueda ver esos puntitos en el software de una manera maravillosa. Bien, ¿qué significa ese punto que yo veo en el dot plot? Bueno, cuando la célula va pasando va pasando a través del láser, se va a ir generando una señal. Esa señal va a tener un voltaje y un tiempo. Y entonces en estos dos, en cuanto al voltaje y el tiempo, vamos a ir generando una curva. Esta curva va a tener una altura, una anchura y un área, que son los numeritos o son las letras que nosotros vemos en el citómetro de flujo. A, H y W, que es área, altura y anchura, ¿va? Entonces, ¿para qué me sirven a mí esos datos? Bueno, cuando tú tienes células que están, por ejemplo, tú tienes una célula individual y tú tienes una célula que se está dividiendo. Esa célula te la va a tomar como si fuera una sola. Sin embargo, si yo mido la anchura de la señal, oh, no, espera, esa me va a salir con otro voltaje, con un voltaje más alto. ¿Por qué? Porque está más ancha, ¿sí? Tendrá la misma altura, pero va a ser más ancha. Y entonces, de esa manera o con esos parámetros, yo puedo descartar entre los singuletes. ¿Sí los han escuchado mencionar? Ok, esos singuletes los sacamos justamente utilizando área y anchura. Bien, entonces, cada puntito que ustedes van a ver ahí, pues es eso, ¿no? Es todo ese señal que recibimos con el voltaje en el tiempo. Entonces, ¿qué significa que yo vea un puntito más arriba que tiene un mayor voltaje? ¿Qué significa que lo vea más abajo que tiene un menor voltaje? Si yo, por ejemplo, quiero mover una población, es decir, ¿sabes qué? A mí esto se me hace muy abajo, yo quiero que me aparezca más arriba. Entonces tengo que mover el voltaje. ¿Qué voltaje es el que tengo que mover para yo poder mover esta hacia arriba? Tendría que mover el voltaje de side scatter, ¿vale? Si yo me voy al canal de side scatter y muevo el voltaje, el numerito que está ahí, yo lo empiezo a elevar, esta población se va a elevar. Si yo el voltaje del forward scatter lo empiezo a mover, es decir, lo empiezo a elevar, está en, no sé, 400, si lo llevo a 450, estas células ahora me van a aparecer acá, porque yo estoy aumentando el voltaje. ¿Sí queda clara esa parte? Ok, lo mismo pasa con las moléculas fluorescentes. Si, por ejemplo, estoy trabajando con ficoeritrina, que es una de las más brillantes, ficoeritrina, y entonces yo lo meto y me aparece acá mi población. Casi, o sea, ya se me salió. Digo, Dios santo, ya, mi experimento se perdió. No, tranquilos. Si yo bajo el voltaje del canal de PE, de ficoeritrina, esta población se me va a recorrer hacia acá, porque le estoy bajando el voltaje, ¿sí? Lo mismo con todos los fluorocromos. ¿Qué pasa cuando yo estoy compensando? Es lo mismo, Tengo que mover esos numeritos. A veces eso nos pone demasiado nerviosos y eso es lo que hace que a veces
se nos echen a perder nuestros experimentos, porque es tanto el nervio que nos da que no sabemos ni qué moverle ni dónde moverle, que se nos fueron las células y ya no pudimos evaluar nada. Bueno, esto es con mucha calma y mucha paciencia. Lo primero tenemos que saber es identificar dónde están los canales en nuestro citómetro de flujo. Una vez que identifiquemos dónde están los canales, dónde está nuestra tabla de compensación, ya podemos ir moviendo estos voltajes. Ahorita vamos a ver dónde están en este equipo, con calma. Bien, entonces, la compensación afortunadamente ya es un modelo matemático que tiene incluido el equipo. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo que hacer nada solamente tengo que mover el voltaje, no tengo que hacer ningún modelo matemático ni nada, eso ya está incluido en el equipo. Entonces, eso nos debería dejar más tranquilos. Ahora, ¿para qué me sirve a mí la compensación? Bueno, ¿se acuerdan de los espectros de emisión? Estos espectros de emisión van a solaparse, algunos se solapan muy poco, otros se solapan bastante, tanto que a veces no se pueden separar. Es decir, no se pueden separar. Yo no tengo la manera en que dos canales me puedan evaluar estos dos fluorocromos. Aquí sí. Si yo aquí esto le digo a mi fotodetector, ¿sabes qué? Solamente léeme aquí nada más, esto, solamente detéctame esto. Y al otro canal le digo, tú nada más detéctame esto. Entonces yo puedo separar esas dos señales. Pero si yo no tengo el canal que le sigue, es decir, el canal de 600, si no lo tengo, si el mío es de 650, ya no voy a poder leerlo, ¿sí? Se me van a solapar, ya no voy a poder separarlo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que le digo al equipo? ¿Sabes qué? Solamente evalúame esos nanómetros de cada láser o de cada señal de emisión, y entonces lo que hago es ajustar para que esa solapación se quite. Y vean lo que sucede. Aquí, por ejemplo, esto que ven aquí es esta señal de aquí. ¿Sí? Al momento que yo muevo las fluorescencias, muevo los voltajes de cada canal, entonces yo puedo bajar esta hacia acá. Aquí debemos de saber que este fluorocromo no está presente en la célula. Por eso es muy importante que cuando vamos a compensar metamos una muestra con un solo fluorocromo. Yo lo meto al equipo, el equipo me hace esto porque se está metiendo en el otro fotodetector, y entonces yo le digo no, muevo el voltaje, lo bajo para que solamente me aparezca en el canal o en la parte positiva del B1 o del canal 1. ¿Sí se entiende? Sí. Si yo le muevo de más al voltaje, se va a bajar. Y ahorita vamos a verlo allá, nos va a pasar, van a ver. Bien, entonces, esta es la tabla de compensación en este citómetro. Pero, sí, pero, bueno, todos los citómetros van a tener estas tablas de compensación. Son muy similares, ¿sí? ¿Por qué? Todas las tablas de compensación van a tener los canales arriba y los mismos canales al lateral, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy evaluando el ficoeritrina con PE, FITC con PE, entonces yo tengo que primero ver cuál es el fluorocromo que está en la célula, en la muestra. Yo en ese tubo puse ficoeritrina, PE. Si yo puse PE, y en el otro tubo está ficoeritrina, primero meto primero meto el tubo de PE. Y entonces yo me voy a PE, aquí está PE. Ya lo tengo. ¿Contra quién voy a compensar? Contra FITC. FITC en este caso es el canal de B1. B1, yo me voy aquí y este numerito es el que voy a empezar a elevar. Es el que voy a empezar a mover. Hasta que yo vea que mi población se queda aquí. ¿Sí? Y luego meto el tubito que solamente tiene FITC. ¿Y qué hago? Entonces, cuando yo meto solamente el tubito que tiene FITC, entonces yo me voy, ¿contra quién lo estoy comparando? Contra PE. Entonces, PE aquí sería B2. Eso es la configuración de cada equipo. Ya, es que ya me la sé, por eso.
Entonces me voy a FITSI, me voy a B2 y este es el numerito que voy a empezar a subir. De a 10, a 20, hasta que yo tenga otra vez mi población acá. Cuando ya tengo eso, entonces yo guardo esa configuración, meto mi muestra de interés, la que tiene ya los dos fluorocromos, ficoeritrina y FITSI, y ya voy a tener bien mis resultados. Eso es compensar. Ahora, la compensación obviamente es una de las cosas más importantes para yo poder tener mis resultados confiables, pero además necesito trabajar controles. Estos controles también son bastante importantes para yo reducir la inespecificidad de las uniones de anticuerpos con la célula. Y bueno, para asegurarme que lo que yo estoy observando sí son mis células de interés. Entonces, uno de los principales controles es el control sin tinción, porque con este vamos primero a identificar nuestra población de interés. Vamos a poder mover las poblaciones hasta que nosotros las veamos donde nos gusta. Por ejemplo, esta, a lo mejor yo quitaría más eritrocitos, son demasiados, entonces yo puedo quitarlos. Hay una aplicación que se llama Threshold o simplemente para cortar estos eritrocitos, entonces yo los puedo cortar para que estos porcentajes aumenten, ¿sí? Porque si no, este porcentaje también me lo toma y no lo necesito, ¿va? Por ejemplo, esta está muy abajo, entonces si yo subo el voltaje de side scatter, yo puedo subir la población. Y bueno, además de eso, de poder mover nuestra población e identificarla, yo puedo comenzar a identificar en dónde va a estar mi negativo de mi positivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo ficoeritrina, aquí tengo FITSI, esta es mi población sin tinción, yo comienzo a delimitar mi población negativa. Ahora, otro control importante es bloquear los receptores FC, de esto ya hablamos un poco, entonces me voy a ir un poquito más rápido aquí. Bueno, estos son los anticuerpos que tiene Miltenyi, que les digo que tienen el receptor FC bloqueado. Controles de isotipo. ¿Para qué me sirve un control de isotipo? Es lo mismo, o bueno, no es lo mismo, es algo más controlado. Pero si yo agrego suero fetal bovino a la muestra, en el suero hay anticuerpos que se van a unir a esos receptores FC. Utilizar anticuerpos de isotipo, controles de isotipo, a mí me va a decir, ahora sí, ay, perdón, no le tengo que golpear aquí. A mí me va a decir, me va a indicar qué tanta inespecificidad estoy teniendo. Por ejemplo, miren aquí, yo meto el control de isotipo con el mismo fluorocromo de mi anticuerpo de interés. Entonces, este isotipo se va a unir a todo lo inespecífico. Esto no es positivo, es inespecificidad, ¿ok? Entonces, ahora yo bloqueo con receptores FC, bloqueo con lo que tenga que bloquear, y entonces ahora sí, meto mi control de isotipo y veo que ya no tengo esa inespecificidad. Ahora sí, ya con toda la confianza, meto mi experimento con las mismas condiciones. Bien, controles de viabilidad, tenemos diferentes marcadores, cada marcador va a tener diferente también espectro de emisión y algunas personas me dicen, oye, ¿y cuál es el mejor colorante para viabilidad? Le digo, bueno, es que no es que uno sea mejor que el otro, más bien hay que ver qué otros fluorocromos tú tienes, ¿no? En tu panel, para que no se te crucen con el control de viabilidad que vayas a elegir. Controles de compensación, ya vimos el que les dije, ¿no? Que metemos en un tubo metemos una muestra con un solo fluorocromo. Una muestra con un solo fluorocromo, pero también tenemos que meter otro control que es el de FMO. El de FMO es todos los anticuerpos menos uno. Eso nos sirve para ver cuando yo abro el canal, aunque no esté el fluorocromo, puede que estas células o esta señal se meta un poco en el canal. Cuando ahora, entonces yo en lugar de cortar aquí mi negativo, tengo que subirlo un poquito más. Y ahora sí, meto el fluorocromo y vean lo que sucede. Si no, todo esto me lo hubiera llevado como positivo, ¿ya vieron? Y no, en realidad solamente era eso. Bien, y controles de tinción intracelular. Cuando nosotros hacemos
tinciones intracelulares, una manera de corroborar que está bien hecha nuestra tinción es primero meter el anticuerpo. Cuando hacemos tinciones intracelulares, a veces recomiendan más que utilicemos un anticuerpo primario y otro secundario para tener mayor especificidad, porque como hay bastante proteínas, bastantes lugares en donde se puede unir el anticuerpo, puede aumentar la inespecificidad. Entonces, si utilizamos uno primario y uno secundario, podemos mejorar esta especificidad. Entonces, uno de los controles es mete solamente el anticuerpo secundario y te aseguras de no tener señal. Y ya después que ves que no tiene señal, ahora sí ya metes todo tu experimento. Bien, ahora pasemos a las aplicaciones. Bueno, todo lo que vimos anteriormente es suficiente para poder diseñar nuestro panel, ¿ok? O nuestro experimento, sabiendo qué célula tenemos, qué antígeno vamos a detectar, cuántos anticuerpos necesitamos y cuáles fluorocromos vamos a utilizar. Si se acuerdan que les mostraba el software de Spectral Analyzer, bueno, ese siempre úsenlo, de verdad que es bastante confiable. ¿Sí? Y chequen ambos, tanto el espectro de excitación como el espectro de emisión. Bien, entonces, ahora, ¿qué tanto podemos utilizar la citometría de flujo en aplicaciones del cáncer? Pues bastante, bastante. Con la citometría de flujo, en la investigación básica, podemos identificar subpoblaciones celulares del sistema inmune, que justamente son las células que están relacionadas a combatir el cáncer. Podemos estudiar respuesta a fármacos, podemos analizar citocinas intracelulares, podemos hacer ensayos de proliferación, ensayos de apoptosis. ¿Por qué son muy importantes los ensayos de apoptosis? Una, pues hay que ver si mata la célula. Pero hay otra cosa muy importante, cuando nosotros estamos descubriendo nuevos fármacos, necesitamos que estos fármacos maten a la célula de manera o por una vía apoptótica. Porque si lo hacen por una vía necrótica, vamos a tener todo un desparrame de material, una inflamación, y es lo que no queremos. Esa inflamación nos genera o favorece al microambiente del cáncer. Entonces, eso es importante, buscar mecanismos o compuestos que tengan mecanismos de acción apoptóticos, y aquí es donde utilizamos los ensayos de apoptosis. Análisis de proteínas fluorescentes, análisis de ciclo celular, esa también es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos, bueno, el ciclo celular, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, me espero un poquito. Y bueno, transducción de señales. Si nosotros tenemos los marcadores para las proteínas que están involucradas en toda una vía de señalización, podemos hacerlo. Tenemos marcadores que se unen a calcio, marcadores fluorescentes a calcio, y entonces cuando se abren también estas bombas de calcio podemos detectar también todo ese flujo de calcio cuando se están activando o no. Bien, entonces, algo muy importante, que es lo que hemos trabajado en esta práctica. Para poder tener unos buenos resultados o un buen análisis de citometría de flujo, necesitamos una buena preparación de nuestras muestras. Necesitamos que las células estén bien individuales, nada de tejidos porque nos tapan el citómetro o simplemente no vamos a poder ver ninguna señal. Y dos, que los antígenos que estamos buscando se mantengan. Es decir, si ponemos tripsina, podemos rasurar la célula. ¿Y qué vamos a detectar? Nada, ¿sí? Entonces, este paso o la preparación de las muestras es muy importante. Y otra, ¿cómo vamos a hacer nuestra tinción? ¿Qué buffers vamos a utilizar? Si va a ser intracelular, si va a ser superficial. Si va a ser intracelular, ¿cómo vamos a abrir a la célula para que entre el anticuerpo? Bueno, vamos a ver un poquito de esto. Entonces, cuando tenemos las células, cuando vamos a trabajar con sangre, ya vimos las diferentes maneras de extraer la sangre dependiendo también de la aplicación. Si utilizamos buffer de lisis, hay que cuidar que no se nos pase porque si no también estallamos las células blancas. Entonces, bueno, pues si las vamos a cultivar, tenemos que trabajar con densidades para que no se nos afecten las células o las maravillosas microperlas que tenemos en Miltenyi. Bien, cuando estamos trabajando con el tumor, recordemos que el tumor va a tener muchísimas uniones extracelulares, ¿sí? Esta matriz extracelular va a ser difícil de romper. Entonces,
hay que, no puedo decir yo solamente, ay, voy a utilizar colagenasa, voy a utilizar tripsina, pues sí, pero y los antígenos se están perdiendo, los estás guardando, luego dicen, ay, es que fui al citómetro y no tuve nada de señal. ¿Con qué separaste tus células? ¿No? Eso es un paso muy, muy clave. Entonces, existen diferentes maneras, diferentes enzimas para llegar a una suspensión celular, pero bueno, ya vimos que nosotros tenemos una muy buena suspensión celular, ¿vale? Utilizando el Gentlemax. Entonces, bueno, existen los métodos mecánicos, los métodos a temperaturas o enzimáticos, y los filtros son una maravilla también. Bien, cuando estamos trabajando con una tinción superficial, necesitamos elegir bien los buffers para hacer nuestros lavados. Normalmente todas las soluciones que ustedes van a encontrar en el mercado son PBS más BSA, ¿sale? Entonces, y ácida de sodio para cuando tenemos que almacenar las células durante mucho tiempo, pues se utiliza la ácida de sodio para que no se nos contaminen también. Bien, la tinción. Aquí la tinción es algo muy importante. Si se fijan, nosotros la hicimos 15 minutos a temperatura ambiente. Hay personas que la hacen a 4 grados, pero las dejan mucho más tiempo, ¿sí? Porque va a tardar más en hacer la reacción de unión. Si las dejas, yo por ejemplo las he hecho a temperaturas de 37 grados para que duren nada más 5 minutos. No lo hagan, normalmente a temperatura ambiente, pero cuando se hace a temperaturas más elevadas, pues entonces hay que cuidar porque rápido va a ocurrir la reacción. Entonces la temperatura es algo clave, las concentraciones de nuestros anticuerpos siempre hay que titularlos. Hay veces que el fabricante nos dice, utiliza 5 microlitros de anticuerpo, es muchísimo a veces. O sea, 5 microlitros y te salen los dot plot así súper brillantes y ya no te deja ver el otro fluorocromo que llevas bien poquito. Bueno, entonces, y más si utilizas fluorocromos de diferentes marcas. Entonces, tengan cuidado con las concentraciones de anticuerpo que usan. Los tiempos de incubación, bueno, si ya lo hablamos, y la fijación. ¿Qué método voy a utilizar para fijar mis células? Hay que ver cuánto puedo almacenarlas a 4 grados o cómo se deben de almacenar. Y bueno, posteriormente la adquisición en el citómetro. Cuando trabajamos con tinciones intracelulares hay que cuidar exactamente lo mismo, pero ahora necesito una solución para poder internalizar el anticuerpo a la célula. Existen métodos de fijación y existen métodos de permeabilización. La fijación a veces no nos va a hacer hoyos en la membrana. A veces nos confundimos con ese punto. Nosotros cuando fijamos, dependiendo con lo que fijemos, en este caso aquí están dos, formaldehído y etanol. El formaldehído no va a hacer hoyos a la membrana. Muchas veces nos confundimos y así dejamos la célula, pues no, nunca entró el anticuerpo a la célula. Sin embargo, el etanol ya, él sí fija y hace hoyos en la membrana, entonces ya no necesitas permeabilizar. Cuando permeabilizas, entonces tienes que tener mucho cuidado de que no rompas de más la célula. Entonces hay que tener este equilibrio también con la fijación y la permeabilización, ¿sí? Si utilizamos para formaldehído, hay que utilizar permeabilización. Bien, bueno, les comentaba el ciclo celular. El ciclo celular es muy importante en la investigación del cáncer porque si nosotros estamos trabajando con un fármaco, necesitamos saber en qué punto el fármaco está afectando a la célula. Y si nosotros, bueno, el ciclo celular, si recordamos, tiene diferentes etapas de crecimiento y cada etapa de crecimiento, entre cada etapa de crecimiento va a tener checkpoints, ¿sí? Estos checkpoints, si algo está mal, la célula no avanza al siguiente ciclo. Si nosotros metemos el fármaco y analizamos ciclo celular, nosotros nos vamos a dar cuenta en qué punto está afectando el fármaco y eso nos acerca a la investigación. Bien, aquí les voy a poner ejemplos de algunos tratamientos. Primero comentarles, bueno, el ciclo celular es sencillo de realizar, solamente algo muy importante es que las células las tenemos que poner en ayuno, sin suero fetal bovino, para que las células se sincronicen en G1, ¿sale? O en G0, que se queden quietas
Y cuando tú les pones el suero, normalmente se ponen 24 horas, 16 horas, cuando tú ahora les pones el suero fetal, ahora sí las células todas comienzan a proliferar al mismo tiempo. Y entonces es más fácil detectar las diferentes etapas. Bien, el yoduro de propidio es uno de los más utilizados. El yoduro de propidio es un intercalante en el ADN, por lo tanto podemos ver la cantidad de ADN que está en la célula. Recordemos otra cosa importante, que en el ciclo celular, cuando la célula está en G1, tiene cierta cantidad de ADN. Cuando va pasando por síntesis, ese material genético se va sintetizando, por lo tanto va aumentando la cantidad de ADN, vamos a tener mayor señal de fluorescencia y en G2 pues tenemos el doble. Entonces, de esta manera, así es como se ve un ciclo celular normal. Vamos a tener la etapa de G1, la de síntesis y G2. ¿Qué es esta señal? La cantidad de la fluorescencia del yoduro de propidio que está intercalado en el ADN. Bien, vean. Arriba está un ciclo celular normal. Esta es una línea celular Yurkat de células T. Entonces, al principio lo que hacemos, pues vean, así se comporta la línea celular. Esta sería ya la señal de yoduro de propidio. Tomamos esta población y aquí ya observamos cómo se ve el ciclo celular. Entonces, vean lo que produce el cisplatino. ¿Dónde está restando a las células? En S, ¿sale? Entonces, eso nos da un indicativo de que algo está pasando en la etapa S. ¿Qué sucede? El cisplatino se intercala o hace crosslink en el ADN. Entonces, ahí la célula, y justamente lo hace cuando la célula se está sintetizando el ADN. Entonces, ahí es donde llega a hacer estos crosslink y entonces es que se arresta. Y así es como comienzas a estudiar el mecanismo de acción de un compuesto. Entonces, por ejemplo, el taxol es un compuesto que arresta en la fase de G2, G2M, entonces resulta que el taxol se une a los microtúbulos de tubulina y ya no deja que ¿cómo se dice? ¿Se degraden? ¿Mande? Ajá, exacto. Y por eso se queda ahí arrestada la célula. El trazumab es un antineoplásico que se une a receptores de crecimiento. Entonces, si tú bloqueas el crecimiento de la célula, ¿qué pasa? La arrestas en G1. Entonces, de esta manera es que nos podemos acercar a la investigación del mecanismo de acción de los compuestos antineoplásicos. Bien, la muerte celular, bueno, creo que esto es algo que de lo mejor caracterizado. Cuando la célula muere por necrosis, entonces tenemos un rompimiento de las membranas. Si nosotros utilizamos un marcador como yoduro de propidio o 7-AAD, este entra perfectamente a la célula, se une al material genético y podemos evaluar qué tantas células han muerto por necrosis. En cuanto a la apoptosis, bueno, la anexina es un anticuerpo que se une a la fosfatidilcerina de las células. Pero a ver, la fosfatidilcerina, cuando la célula está en una etapa normal, está hacia adentro, hacia el citoplasma. Cuando la célula comienza a tener señales de apoptosis, entonces la fosfatidilcerina se voltea hacia la parte exterior. Así es como la anexina se une a la serina. Entonces, de esta manera podemos identificar no solo la muerte por apoptosis, sino la muerte en etapas tempranas de apoptosis y tardías utilizando yoduro de propidio o DAPI. Si tardías cuando la célula ya reventó. Bien, aquí les ponía el ejemplo de estos, de diferentes, las longitudes de emisión de diferentes colorantes para viabilidad, para que más o menos observen con qué fluorocromos los pueden combinar o no. Así es como se ve en el Spectrum Analyzer. Bien, ahora, en cuanto a detección de leucemias, este tema es bastante complejo y sinceramente yo no tengo experiencia en este tema. Lo único que les puedo decir con las leucemias es que, como recordamos en la diapositiva donde puse los clústeres de diferenciación de las células B, desde que están inmaduras hasta que llegan a una etapa de madurez, bueno,
Cuando nosotros buscamos una leucemia, buscamos marcadores en etapas inmaduras de las células. Esos marcadores a nosotros nos van a indicar, sobre todo en sangre, ¿no? Si yo en sangre encuentro marcadores de células inmaduras, entonces significa que puedo estar que puedo toparme con una leucemia, ¿no? Entonces, de esa manera es cómo se analizan. ¿Por qué les pongo esta tabla? Los paneles para leucemias, para los diferentes tipos de leucemias, ya están bastante, en la literatura ya están bastante reportados. Entonces, los laboratorios que se dedican a los diagnósticos de leucemias casi ya tienen sus kits, o sea, ya tienen sus kits bien elaborados. Les aseguro que hay empresas que ya te venden el kit para análisis de leucemia de tipo B, para análisis de leucemia de tipo T. Entonces, bueno, ahí no voy a meterme mucho, solamente quería ponerles esta diapositiva. Si nosotros solamente con el marcador de CD45 analizamos las muestras de médula ósea enriquecidas con sangre, nosotros las vamos a observar así, ¿sí? Entonces, el círculo, ese circulito que tenemos ahí son los blastos, las células que están en la médula ósea. Entonces, así es como vamos a observar una muestra de un paciente normal. A un lado tenemos los linfos, monocitos y granulocitos. ¿Qué pasa en los diferentes tipos de leucemia? Vean cómo cambian las poblaciones. Entonces, de esta manera, con solamente el CD45, yo puedo determinar si una persona tiene o no algún tipo de leucemia. Vean qué diferente, o sea, se ven bastantes diferentes, es muy obvio, ¿no? Los cambios. Bien, ahora, otra cosa importante que les quiero mencionar es, normalmente, o bueno, hasta hace poco, lo que nosotros hacemos es dar tratamientos contra el cáncer, vemos que el paciente dure 5 años sin cáncer y ya lo damos de alta, ¿no? Pero casi todos los pacientes recurren otra vez, es decir, vuelve a surgir otro tipo de cáncer o simplemente el mismo tipo de cáncer lo volvemos a tener en el paciente. ¿Por qué? Bueno, hasta hace poco se encontró que también los tumores tienen células troncales tumorales. Estas células troncales tumorales son bastante resistentes a la medicina tradicional o a los fármacos que normalmente utilizamos. Entonces, nosotros tratamos a las células, matamos las células cancerosas, matamos las células también de la persona, pero las células troncales no se mueren o queda alguna ahí. Entonces, esas son las que vuelven a generar tumores. Entonces, hoy en día la investigación en cáncer se está centrando mucho en estas células troncales tumorales y hasta hoy tenemos que se han detectado algunos marcadores específicos para este tipo de células. Por ejemplo, EpCAM, que es el que nosotros vamos a evaluar en un ratito, que es el CD326. También han identificado CD133, CD44, CD24, por ejemplo en cáncer gástrico es CD57. Entonces con estos marcadores, si nosotros generamos el anticuerpo para estos marcadores y además un fluorocromo, pues podemos empezar a identificar este tipo de células. Y además si metemos el enriquecimiento de estas células con el citómetro de flujo o con las microperlas, entonces podemos identificarlas en sangre periférica circulante. Entonces, la verdad es que está bastante avanzada toda esta investigación. Y bueno, también comentarles que las microperlas es algo muy importante porque nos permite aislar células tumorales. Por ejemplo, si partimos de un ratón al que le inyectamos células tumorales humanas, al momento que nosotros disgregamos, como ya lo hicimos, igualito así, posteriormente utilizamos kit para depletar células de ratón. Entonces solamente nos van a quedar células de humano, que son las tumorales, ¿sí? Entonces, de esta manera ya podemos nosotros seguir trabajando con estas células. Si trabajamos con un ratón con tumor de ratón, como lo hicimos nosotros en esta práctica, podemos utilizar kits para aislar células de tumor. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es colocar un montón de marcadores con perlas, con microperlas, para células del sistema inmune, para células epiteliales, todo lo que no sea tumor. Y entonces lo único que vamos a tener son las células tumorales sin ninguna microperla. Y esas pues las podemos seguir cultivando o haciendo un montón de investigación con ellas.
Y la otra es que si trabajamos con tumores humanos, tenemos el kit para aislar células de tumor humano. ¿Cómo las aislamos? Quitando todo con microperlas, ¿sí? Todas las células epiteliales, las células del sistema inmune y dejando solamente las células tumorales humanas. Entonces así es como se ve después de una depresión. Si se fijan, esto antes de la separación serían las células del sistema inmune o las células epiteliales con las células tumorales. Aquí, después del aislamiento, solamente tenemos las células tumorales y las células, pues todas las demás células que no son tumorales, ¿vale? Así es como lo veríamos. Y también lo que podemos hacer es depletar el linaje linfoide como con el CD45, ¿sí? Ya sea porque necesitamos estudiar todo el sistema inmune o porque no lo necesitamos, ¿sí? Y entonces, bueno, en conclusión, si nosotros sabemos o tenemos el anticuerpo para el antígeno de interés de cualquier célula que está en el microambiente tumoral o bien del tumor, nosotros podemos hacer cualquier análisis por citometría de flujo. ¿Sí? Si nosotros lo tenemos. Si no tenemos el anticuerpo, eso sí nos causa un problema porque ¿cómo lo identificamos? ¿No? Entonces, pero una vez que lo identificamos y una vez que tenemos el anticuerpo, cualquier cosa que esté ahí podemos identificarla por citometría de flujo. Y bueno, muchas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas, comentarios. Yo creo que luego te pregunto sobre... Quejas. ¿Sobre qué, perdón? Sobre apoptosis, porque quiero hacer eso, pero tengo alguna... Ah, muy bien. Luego, porque es hombre. Sí, hasta te pasamos protocolos. Sí. Por ejemplo, bueno, ella dice que lo ha hecho, pero por ejemplo yo pedí un kit de 50 de acciones, estoy viendo todos los controles, no sé si me voy a... Ok, O sea, bueno, decir que no... vemos si podemos optimizar y sobre todo ver qué tipo celular estás trabajando. Alguna vez tratamos de trabajar con neuronas. Las neuronas solamente les soplas y se mueren. Entonces imagínate querer hacer apoptosis, fue muy complicado, pero bueno, sí rescatamos como el 50% de viabilidad al final. Pero ajá, entonces dependiendo del tipo celular, lo platicamos. Sí. Por ejemplo, ¿estas microperlas ya vienen dadas por fabricante o uno puede como pedir que pongan ciertos marcadores que no manejan? No, a ver, esas perlas las puede traer ya unidas el anticuerpo, ¿sale? Entonces sin problemas, ¿sabes qué? Miltenyi, véndeme CD4 con microperlas porque quiero células CD4. Pero cuando Miltenyi no tiene el anticuerpo con la microperla, lo que puedes hacer es conseguir el anticuerpo unido a biotina. Eso casi todos los fabricantes lo tienen, el anticuerpo conjugado con biotina. Y entonces Miltenyi lo que te va a dar son microperlas contra la biotina. Entonces de esa manera puedes separar tus células de interés. Sí. ¿Nuestras células de interés siempre van a ser las que se tienen? ¿O ya nunca van a ser las que son las perlas? No. Tus perlas de interés, es lo que les comenté, bueno, primero, ¿cuáles son tus células de interés? No, pues a la célula tumoral. ¿Quieres que tu célula tumoral sea la que se marca con la microperla o no quieres que esté marcada con la microperla? Pero esas siguen siendo las de interés, tus células tumorales. Entonces dices tú, ok, no quiero que se marquen con la microperla. Va. Entonces todas las células, todas las demás células las vas a marcar con microperlas. Células del sistema inmune, epiteliales. Cuando tú la pasas por la columna magnética, todo lo que se va a quedar ahí son tus marcadas, pero no las de tu interés. Las de tu interés son las que estás recolectando. Todas estas de acá, las marcadas, entonces o las desechas o puedes de ahí separar alguna otra. Pero entonces esta de acá es la de tu interés, aunque no esté marcada. ¿Va? ¿Sí? ¿De qué va a depender que nosotros cojamos si puedes, por ejemplo, si la vas a hacer para citometría de flujo, si la vas a hacer para proteína o para extracción de material genético, lo más fácil y económico es que lo hagas con la microperla.
Si las quieres seguir cultivando, las microperlas no van a afectar la viabilidad, pero si tienes la manera de separarlas sin microperla, adelante, para que las puedas seguir cultivando. O las vayas a hacer otro marcaje, otra tinción, diferenciación, no sé, otra aplicación que tal vez no quieras que esté la perla. Entonces ahí es donde vas a, y sobre todo que tengas el kit para poderlo aislar sin marcaje, ¿sí? Entonces de eso va a depender si lo marcas o no lo marcas. O sea, lo pones con microperla o no lo pones con microperla. Sí. Y bueno, con respecto a, ¿se pueden reutilizar o una vez que se ocupan ya se desechan? Las perlas, no, esas ya no se pueden reutilizar. Sí.